¿Qué tal, chicos? Nos encontramos con un nuevo video en donde vamos a continuar con la parte del análisis de los circuitos en paralelo y la aplicación de las leyes de Kirchhoff y Ohm. En este caso tenemos un ejercicio en donde se nos pide calcular todas las corrientes que aparecen en este circuito paralelo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer y recordar? Lo primero que tenemos que recordar es algo que estuvimos viendo en el anterior video, que es que en un circuito en paralelo las corrientes son distintas, es decir, esta corriente que teníamos que salía de la fuente entraba en un nodo en donde chocaba, rebotaba y se partía en dos partes, ¿sí? Es decir, esta corriente que teníamos acá, que la llamamos I total, ¿sí? Sale de la fuente, chocó con este nodo y se partió en un pedacito acá que se llama I1 y otro pedacito acá que se llama I2, ¿sí? Moviéndose de esta forma. Entonces, lo que nosotros podemos recordar es eso, de que las corrientes son distintas. Y sabemos que como esa corriente total se divide en esos dos pedacitos, podemos decir por la ley de Kirchhoff que la corriente total es igual a la suma de las corrientes salientes, ¿sí? La corriente entrante es igual a la suma de las corrientes salientes de ese nodo. Es decir, que si fuese la corriente total, por ejemplo, 1 miliamper, la corriente se pudo haber dividido, por ejemplo, en 0,5 miliamper para este lado y 0,5 miliamper para el otro, ¿sí? Es decir, mitad y mitad, dependiendo del valor de las resistencias. Pero lo importante es eso, de que se divide, cuando entra en ese nodo se va a dividir en distintas partes. Si tuviésemos otra resistencia más, se dividiría en una tercera corriente más. Después tenemos la misma tensión en todo el circuito, ¿sí? Estos 20 volts que tenemos acá, que salen de esta fuentecita que la llamamos BSC, es la misma tensión que tenemos acá y la misma tensión que tenemos acá. Y si tuviésemos una tercera resistencia en paralelo, también tendría 20 volts, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular todas esas corrientes que aparecen ahí, con estos datos que se nos dan, que la resistencia R1 es de 100 ohm y la resistencia R2 es de 150 la R1 y de 100 la R2 y la BCC de 20 volt, lo que podemos hacer es pensar cómo simplificar ese circuito un poco para poder trabajarlo. Es decir, si nosotros vemos esto que tenemos acá, ¿sí?, lo podemos transformar en un circuito serie momentáneamente, porque sabemos que los circuitos series son más sencillos de resolver, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar es lo siguiente. Estas dos resistencias que tenemos acá están en paralelo y la podemos juntar en una sola resistencia equivalente al valor de ellas dos. ¿Cómo? Como vimos cuando hicimos los ejercicios de resistencias equivalentes, lo que hacemos es reemplazar esas dos resistencias por una única, que en este caso la llamamos RQ, ¿sí? Y de este lado nos queda la fuentecita que no le hicimos nada. Solamente en vez de tener dos resistencias colocamos una. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Nosotros lo que estamos haciendo es comprimiendo estas dos resistencias en una sola que queda en serie con la fuente, ¿sí? Porque la fuente empieza, termina y donde termina empieza la resistencia y donde termina la resistencia también termina la fuente. Es decir, está en serie. Y acá lo que pasa es que esta corriente que estaba entrando en este nodo es la corriente total, que es la misma que pasaría en esta parte de esta forma, ¿sí? IT. Es la que recorrería todo el circuito. ¿Por qué? Porque estoy simplificando estas dos resistencias en una sola y está quedando en serie. Entonces, de esta forma tenemos un circuito más simple para resolver que esto que teníamos acá. Ahora, lo que podemos hacer es calcular esa corriente total. ¿Cómo? Si recordamos la ley de Ohm, lo podemos hacer. Primero lo que vamos a hacer es obtener el valor de esa resistencia total, ¿sí? Esa RQ que teníamos ahí. Si nosotros nos fijamos, dijimos que esas dos resistencias están en paralelo. ¿Y cómo resolvíamos un paralelo?
lo resolvíamos como el producto de las dos resistencias, R1 por R2, sobre R1 más R2, es decir, el producto de las dos resistencias que están en paralelo sobre la suma de las dos resistencias que están en paralelo. De esta forma, lo que tenemos que hacer ahora es solamente reemplazar con los valores que tenemos. RQ igual a 150 ohm por 100 ohm sobre 150 ohm más 100 ohm. Y esto nos da que la resistencia RQ es igual a 60 ohm. Es decir, reemplazamos esas dos resistencias por una única de 60 ohm. Y nos queda algo así. ¿Sí? Bien, ahora, por ley de Ohm, si nosotros recordamos, teníamos B y R. Si nosotros queremos calcular esa corriente total, ¿sí? Vengo, tapo acá y ¿qué me queda? B sobre R. Es decir, para calcular una corriente cualquiera, lo que tengo que hacer es una tensión sobre una resistencia. Pero ahora nos tenemos que fijar cuál es esa tensión y cuál es esa resistencia. En este caso, la tensión que nosotros usamos es la que se aplica a esa resistencia. En este caso son 20 volt o VCC, ¿sí? Y la resistencia por la que pasa esa corriente es RQ. Entonces, la corriente total va a ser igual a la VCC, que es la tensión que pasa por esa resistencia, sobre la resistencia RQ. Y ahí lo único que tenemos que hacer es reemplazar con valores. VCC es 20 volt sobre 60 ohm y vemos cuánto nos da. Esto nos da una IT igual a 0,33 amperes. Esta es la primer corriente que se nos pedía, ¿sí? La corriente que entra en este nodo y se divide. Ahora tenemos que ver cuánto vale cada una de esas divisiones que teníamos ahí, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un... Bien, ahora lo que nosotros sabemos es que por esta resistencia R1 pasa una tensión que es igual a la tensión que pasa acá y es la misma tensión que teníamos en la fuente. Es decir, en R1 tenemos 20 volt, en R2 tenemos 20 volt también. Entonces, sabiendo esta fórmula, I igual a B sobre R, nosotros vamos a preguntar qué corriente es la que yo quiero calcular. Yo quiero calcular la corriente I1. ¿Y cómo la calculo? La tensión que aparece en esa resistencia, ¿sí? R1, que en este caso es de 20 volt, sobre el valor de esa resistencia, R1, ¿sí? Que en este caso son 150 ohm. ¿Cuánto me da esto? Me da que la I1 es igual a 0,13 amperes. Bien, esta es la segunda corriente que nos interesa, ¿sí? Esta corriente que pasaba por acá. Y lo mismo hacemos con la I2. La I2 va a ser en este caso la tensión que cae en esta resistencia, que son 20 volt, sobre el valor de la resistencia, que son 100 ohm. Y esto me da que la I2 es igual a 0,2 amperes. Y ahí tengo la última corriente que me interesaba, ¿sí? Es decir, tengo I1 acá, I2 acá, ¿sí? Y la corriente total que teníamos acá. Ahora, ya calculamos todo. Es muy sencillo, ¿sí? Hacemos un repaso. Lo primero que se hizo fue simplificar este circuito a un circuito serie, que lo que hace es que sea más fácil el cálculo de la corriente total, que en este caso es IT, ¿sí? Calculamos el paralelo de estas dos resistencias para obtener la resistencia equivalente en este circuito serie equivalente. Y lo que hicimos fue, por ley de Ohm, decir
Corriente es igual a tensión sobre resistencia. Entonces, la corriente que yo uso es la corriente que yo estoy calculando es IT. Entonces yo me tengo que fijar qué tensión es la que aparece para calcular IT, que en este caso es VCC de 20 volts. ¿Y por qué resistencia está pasando esa corriente? Está pasando por RQ, que en este caso es la que teníamos acá, que era 60 ohm. Entonces hacemos 20 dividido 60 y nos da que la I total, o la corriente total, es 0,33 amperes. Bien, hasta ahí genial. Después es lo mismo con las corrientes que aparecen adentro de ese circuito en la parte del paralelo, ¿sí? Para calcular la corriente I1 uso la misma fórmula, I igual a V sobre R. Y me fijo, ¿qué tensión es la que aparece sobre R1? En este caso son 20 volts, que es VCC, ¿sí? Entonces hago esos 20 volts dividido el valor de esta resistencia, ¿sí? Que era 150. Y nos dio 0,13 amperes la corriente I1. Y la corriente I2 es lo mismo. Tenemos, como estamos en un paralelo, la misma tensión, 20 volts sobre R2, ¿sí? Y nos da 0,2 amperes. Ahora, lo que nosotros podemos hacer para verificar esto y ver que esto está bien, es que tenemos que prestar atención a un detalle. Esta corriente IT que nosotros dijimos que estaba entrando en un nodo, ¿sí? Se dividió en dos partes. Es decir, esta corriente que tenía un valor se fue un poquito para este lado y un poquito para este lado. Entonces, por Kirchhoff, lo que nosotros decimos es que la corriente total es igual a la suma de las dos corrientes que teníamos en las que se partió esa corriente, ¿sí? Entonces decimos que IT es igual a I1 más I2. Vamos a hacer así una división ahí para verificar. Bien, ¿y qué valores teníamos nosotros ahí? La I total era de 0,33 amperes, que es lo que calculamos acá. I1 es de 0,13 amperes, más I2 que es 0,2 amperes. Es decir, si sumamos 0,13 más 0,2 nos da 0,33. Y entonces esto nos quiere decir que está perfecto el ejercicio y ahí se cierra, ahí termina, ¿sí? Es un poco por ahí complicado al principio, sí, lo vamos a ir viendo, vamos a hacer ejercicios. Es un repaso un poco de todo lo que estuvimos viendo y se empieza a aplicar todo, pero que después aparece lo lindo ahora en el próximo tema, en donde vamos a ver diodos y capacitores, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo funcionan y todo eso, y necesitamos saber esto. Así que espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.